Saludamos a la gente que está en sintonía, como siempre, a través de rcr750.com. Allí nos ves y nos escuchas completamente en vivo y en directo. Pero si te pierdes el programa por alguna razón desconocida e inexplicable, también lo puedes ver en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Nos buscas en YouTube como Radio Caracas Radio, RCR750 o Radio Caracas Radio, así nos puedes buscar en YouTube. Y allí no solamente vas a encontrar cualquiera de los programas de pasados de Y Así Nos Va, sino todos los programas de la estación. Allí lo vas a conseguir como una suerte de el pasado reciente de Radio Caracas Radio. Bueno, arrancamos el día de hoy con algo que debí comentar el día de ayer y bueno, entre lo que estaba diciendo sobre la situación colombiana y el presidente Duque y el tema de la reforma fiscal o tributaria, descuidé un poco el aspecto doméstico y el aspecto doméstico tiene que ver con algo que en este momento se está produciendo dentro de la Asamblea Nacional Chavista, la que jefea Jorge Rodríguez y que, bueno, merece su comentario también, porque hay mucha gente que le ha apostado muchísimo a esto y ha, de alguna manera, inflado en esperanzas todo lo relativo a la renovación del CNE, del Consejo Nacional Electoral, que habría que comenzar por el principio, que de renovación debe tener poco, o realmente esa renovación tiene patas muy cortas, muy poco alcance con respecto a lo que realmente se puede esperar de un órgano electoral imparcial, equitativo, bueno, y que realmente haga el trabajo de un órgano electoral si es que cabe el caso, ¿no? Bueno, la cuestión es que a esta altura del partido, hoy, después de horas del mediodía, se esperaba, yo no sé si ya fue así, creo que sí, que dentro de esa Asamblea Nacional Chavista, donde hay 4 o 5 opositores que, bueno, que se suman al coro para decir que allí hay una representación parlamentaria opositora, estarían ya en firme dando por sentado la nueva composición del CNE. Los nombres, en definitiva, no los tengo porque desconozco si ya se avanzó sobre esta materia. No hay información fidedigna que pueda decir si ya se dejaron por sentado esos nombres, pero estaban prácticamente cantados los que iban a ser los nombres principales del directorio del CNE desde el día de ayer y en días pasados también. Se estaba hablando, por ejemplo, de que Tania D'Amelio iba a repetir como rectora del CNE, de que iban a incorporar incluso a 2 ministros chavistas como son Pedro Calzadilla y Ricardo Molina. Ricardo Molina, un tipo bastante poco conciliador, por cierto. Yo lo recuerdo muchísimo de su paso por estos ministerios chavistas. Y entonces se abría el paso, porque siempre son 3 chavistas, ¿no? Y dicen que hay 2 siempre de oposición o 1 de oposición dentro de un total de 5. Se hablaba de Enrique Márquez como rector de la oposición. Enrique Márquez viene de ser presidente del Nuevo Tiempo hace unos años, del partido de Rosales, y fue diputado también, incluso fue vicepresidente de la Asamblea Nacional o presidente de la Asamblea Nacional unos años atrás. Y se hablaba del nombre de Roberto Picón, que Roberto Picón incluso fue preso político. Roberto Picón estuvo vinculado a la MUT cuando existía como agrupación, siendo de alguna manera uno de los expertos electorales que tenía la MUT, y bueno, y eso le valió incluso para que el régimen en su momento lo pusiera preso, ¿no? Y ya luego de unos meses, bueno, pudo salir en libertad, pero se decía que Roberto Picón, básicamente promovido por grupos de la sociedad civil, también estaba siendo contemplado como uno de los nombres a de alguna manera quedarse con un puesto de rector del CNE. En definitiva, no sé, repito, si el directorio es efectivamente el de estos 5 nombres, si lo modificaron a última hora, siempre pasan cosas. Bueno, en todo caso, por ahí leí un mensaje de Bernabé Gutiérrez que decía que eso ya estaba listo, que ya iba a salir hoy el tema de la designación de esos rectores y que venían unas mega elecciones en diciembre de este año. Y más allá de lo que vaya a pasar, yo quiero volver siempre a lo básico. Yo quiero volver siempre al librito, porque el librito es lo que a uno le permite entender el chavismo y le permite incluso, una vez entendido el chavismo, predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, que es muy sencillo. Yo recuerdo estas discusiones sobre las renovaciones del CNE y la esperanza que se le ponía desde la sociedad a las nuevas composiciones del CNE desde hace mucho tiempo. Yo ni siquiera estaba metido en política. Yo les estoy hablando de que esto, digamos, el episodio más viejo que yo recuerdo de esto, probablemente es el que antecedió a la realización de aquel referendo revocatorio
de 2003-2004, cuando se decía, bueno, que Chávez tenía las maletas listas, que lo iban a revocar y que lo iban a poner de patitas en la calle y que lo que bastaba era, bueno, tener un CNE equitativo, transparente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso se fue buena parte del año 2003, creo yo, y quizá el 2004 también, en esto de tener una composición del CNE justa y equilibrada. Y de ahí en más, que por cierto es la época en la que comienza primero como rectora suplente y luego ya en su papel estelar y descollante, Tibisay Lucena a figurar como la mandamás o una de las mandamás dentro del CNE, es cuando comienza uno a ver que lo que se produce generalmente cuando van a renovar las directivas del CNE deja mucho, 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 o mejor dicho, en este caso muy poco espacio a la sorpresa. Realmente de sorpresas hay poco cuando se presentan estas cosas. Realmente hay muy poco margen de error para el chavismo cuando se hacen supuestas aperturas para que rectores que no están bajo el control total del aparato chavista sean postulados allí. Y en ese sentido lo que ha venido es episodios, por ejemplo, como hace unos años atrás, el del hijo de Luis Emilio Rondón, el rector Rondón, que bueno, que eso es una batalla campal, incluso de un debate dentro de la oposición, si había que postular o no había que postular un candidato a rector dentro del CNE, porque bueno, se creía o no se creía en las elecciones, era útil o no era útil tener un rector, qué iba a poder hacer un rector, se le da un mensaje erróneo al país si se ponía un rector allí en concordancia con el chavismo. Y bueno, la evidencia está a la vista. Años después, todavía nos preguntamos cuál fue la gran ganancia para el país democrático de tener allí al hijo de Luis Emilio Rondón como rector del CNE, el famoso rector Rondón, ¿no? Rendón. Eh, entonces, yo sobre esto siempre veo una película repetida. Yo sobre esto siempre veo una cosa que hasta me aburre, que me fastidia, y me fastidia sobremanera, aunque yo siento que, claro, es el papel que tienen que hacer los medios de comunicación, porque a fin de cuentas tienen que informar. Yo siento cómo se van páginas y páginas de los portales digitales y de las redes sociales, que por supuesto también tienen que ser el espacio para que la gente debata en un país donde la opinión pública está materialmente liquidada, porque no hay medios tradicionales de manera abierta, no los hay. Entonces la gente se tira al Twitter, se tira al Facebook y incluso las cadenas de WhatsApp para tratar de fijar opinión sobre cualquier cosa. Pero yo veo a la gente que sí, perdiendo calorías, perdiendo tiempo, perdiendo la paciencia, en que si no, los van a poner, le van a dar los dos a la oposición. Y la gran pregunta es, ¿en qué se va a alterar el gran panorama en esto? ¿Cuál va a ser la gran ganancia, repito, para el país? ¿Hay realmente una posibilidad de que a través de esa vía, de que a través de ese método de lucha, porque después de esto lo que viene es, si usted se monta en el barco de decir que tiene que haber una renovación del CNE y suscribe esta o no la suscribe, y usted sigue con lo de la renovación del CNE, a usted lo que le queda, por ser lógico, por ser consecuente con lo que la gente que propone este tipo de cosas, de alguna manera, tiene que hacer, es montarse en el barco de, bueno, de que ahora hay que organizar unas elecciones. Y Bernabé Gutiérrez, por ejemplo, dice, no, las elecciones van a ser mega elecciones y van a ser para finales de año. ¿Realmente usted cree que el chavismo es tan pendejo para permitir que a través de un sistema que ha sido confeccionado al dedillo, no solamente por estos comunistas endógenos, sino también por los comunistas foráneos traídos fundamentalmente de la isla de Cuba, y bueno, y allí podemos sumar el know-how o tecnología que han incorporado de chinos, iraníes y, y rusos, lo que usted le dé la gana, van a permitir que el sistema tenga las suficientes grietas como para que ese sistema sea el que realmente revoque el mandato de Nicolás Maduro, el que realmente produzca alteraciones dentro del sistema político nacional. Para mí, o sea, es una respuesta casi automática. No, o sea, no hay posibilidades. De manera que cuando veo o vuelvo sobre estos debates que yo veo incluso entonces los portales unos compiten con otros para ver quién está más dateado y quién tiene más nombres preliminares de los que supuestamente se van a meter en las listas finales de la selección de estos rectores. Yo digo, pero si es lo mismo de siempre, si el sistema es el mismo, si al día de la chiquita la elección es la misma, las máquinas, bueno, las máquinas ni siquiera sabemos, no puedo decir que son las mismas, porque quizás sean hasta peores, porque recuerden ustedes que hace unos meses atrás
Incluso quemaron un galpón con las máquinas del CNE a las afueras de Caracas, en la periferia de Caracas, creo que en Fila de Mariches. Entonces, estamos hablando de un país y de un sistema electoral que ni siquiera tiene la certeza de con qué máquina se van a hacer unas elecciones. Estamos hablando de un país y de un sistema electoral en el que el día de la chiquita montan unos toldos de campaña a 100 metros del centro electoral. Estamos hablando de un país en el que los militares, bueno, hacen lo que les da la gana con el famoso Plan República el día de la elección. Estamos hablando de un país que no tiene método real para constatar que eso que está usted expresando en esa máquina, repito, en una máquina que no sé cuál va a ser, porque hay máquinas que ya fueron desincorporadas por la fuerza del incendio en aquella ocasión, sea lo que realmente transmite esa máquina a un centro de cómputo nacional que está en la esquina de Pajarito y que hasta hace nada manejaba doña Tibisay Lucena con sus compinches. Estamos hablando de un sistema que está permeado por los cuatro costados y que nadie, pero nadie a esta altura, más allá de demostrar que es fraudulento, nadie ha podido demostrar que no lo es. O sea, que es una cosa absolutamente descabellada el sistema electoral venezolano. Entonces, cuando uno reduce todo ese gran problema que es el sistema electoral venezolano, con unas tendencias rarísimas que se producen, unos cierres de mesa rarísimos que también generalmente en los días de elección se producen a horas rarísimas también, ¿cómo uno va a reducir eso a que esté Roberto Picón, que puede ser todo lo bueno técnicamente, que usted quiera para un país democrático dentro de un órgano electoral, porque bueno, tiene mucha pericia como ingeniero, tiene manejo del tema de los datos electorales y tiene manejo del sistema electoral, o sea, puede tenerlo, para un país en el que la discusión no es técnica, sino que la discusión de fondo es que esto no es una democracia y que en tanto no es una democracia, además el sistema electoral no es un sistema normal de las democracias, donde lo que puede haber es un problema donde el software de una máquina no funciona, pero bueno, se sustituye por otro. Donde puede haber un problema donde unas máquinas echan mucha broma, bueno, usted la sustituye por otro, como cuando usted cambia un carro, le pone un repuesto a un carro, lo mismo. No, esto no es cambiarle un amortiguador a un carro. Aquí el problema es que el carro está a pérdida total. Entonces, cuando usted tiene un carro pérdida total, ni que usted ponga a Mika Häkkinen o a Michael Schumacher a manejar ese carro, el carro va a andar. Ese es el gran problema. Y yo siento, repito, lo siento muy modestamente, que aquí se quema demasiado en debates que no van a ninguna parte, sobre temas que no van a ninguna parte. Cuando yo leo esto, yo digo, bueno, y hay gente que lo comenta enjundiosamente en Twitter. Ay, no, bueno, no queremos cerrar la posibilidad de un cambio electoral. Digo, bueno, esta gente nació ayer. Si yo que tengo 33 años y que he vivido conscientemente del chavismo, pongan ustedes que de los 22 años 20, pero política y activamente desde el punto de vista político, quizás los he vivido 15 años, 12, 15 años, una cosa así. Digo, bueno, debe ser que todos los que comentan esto son muchachos más jóvenes que yo, debe ser que tienen 20, debe ser que tienen 25, y entonces no han vivido los procesos previos de renovaciones de las directivas del CNE, que siempre terminan en lo mismo. ¿O usted cree, repito, que el chavismo es pendejo y va a dejar que el sistema electoral sea manejado por la oposición con condiciones favorables no a la oposición, sino a la suma de voluntades que piensan de una manera determinada? Es decir, si usted suma a las voluntades en Venezuela, probablemente usted va a obtener que la suma de voluntades que están en contra de Maduro son mayores a la suma de voluntades que respaldan a Maduro y al chavismo. Bueno, ¿usted cree que el chavismo va a permitir que la suma de voluntades, que es la que se expresa el día de una elección, que está en contra del chavismo, se exprese naturalmente ese día? No, no lo van a hacer, porque no son tontos, porque sería ilógico desde el punto de vista de la conservación del poder pensar eso. Entonces, repito, es ilógico, es una discusión vacía, no tiene sentido, es lo mismo de siempre, sea quien sea que esté allí. Resuciten al Papa Karol Wojtyla y lo pongan allí como rector del CNE, es ilógico. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con nuestra sección de todos los martes. Ya venimos con más de ella, así nos va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten? Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy queríamos utilizar nuestra sección de todos los martes, no para un preso político, sino para una persona, recordar a una persona que fue asesinada por sus ideas políticas. Se han cumplido 4 años, la semana pasada o antepasada, el 26 de abril, de el asesinato de Juan Pablo Pernalete. Y eso no ha quedado allí. Llegó el fin de semana y el fin de semana el fiscal chavista Tarek William Saab le dijo al país que había tenido una revelación y que esa revelación le había proyectado que 12 guardias nacionales habían estado efectivamente involucrados en el asesinato de Juan Pablo Pernalete con aquella bomba lacrimógena que infaustamente se le disparó directamente a su cuerpo y con la que fue asesinado finalmente. Esto contraviene la versión de alguna manera sostenida por el régimen durante estos 4 años. 4 años que la familia Pernalete ha estado de alguna manera en ellos buscando justicia. Y para hablar del caso de Juan Pablo Pernalete, qué mejor que tener a sus padres hoy con nosotros, José Gregorio y Elvira, quienes nos acompañan a través de la línea telefónica. Comienzo por saludarlos y preguntarles en primera instancia, luego de esta revelación de Tarek William Saab, ¿qué piensan? ¿Sienten que están más cerca de que van a lograr la justicia, de que se va a cometer por fin o de que se va a llevar a los responsables que cometieron este crimen a las rejas? José Gregorio, Elvira, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Neomar, por la invitación a este programa, muy agradecidos. ¿Qué podemos decirte? Como bien lo dice, una revelación de que él tuvo momentáneamente, cuando nosotros desde el inicio hemos luchado y hemos mantenido la verdad de los hechos. Él ahora vino a aceptar la verdad. ¿Por qué? No lo sabemos, cuál es el cambio que él hizo hasta ahora. Lo que sí tenemos bien claro es que esto no pretende darnos justicia, nunca. Esto lo que pretende es seguir garantizando la impunidad en el caso de nuestro hijo y salvaguardar o salvar la cadena de mando, incluso hasta el mismo asesino, porque ellos pretenden calificar que el asesinato de Juan Pablo fue preterintencional. ¿Qué significa esto? Que el guardia intentó lesionarlo, y en el intento de lesionarlo lo mató. Y en grado de complicidad correspectiva, que fueron los 12 guardias y que no se puede individualizar al guardia que disparó la carabina. Esto todo, él pretende con esto minimizar y suavizar la pena e intentar decir que fue un hecho aislado y que Juan Pablo fue asesinado en un tumulto, cuando la verdad es que Juan Pablo fue víctima de la represión del Estado en las manifestaciones del 2017, bajo un plan, el Plan Zamora.
Así es. Elvira, hasta este momento, 4 años que se han cumplido este 26 de abril y qué rápido pasa el tiempo realmente. ¿Qué había en términos, digamos, del proceso judicial de Juan Pablo Pernalete? ¿Había algún detenido? Recordemos que la versión inicial con la que se quedó el régimen, aquella que montó sobre todo, creo que fue Ernesto Villegas y Jorge Rodríguez, que nunca falta, era que jamás apareció una bomba lacrimógena disparada por un guardia, que no había ningún guardia metido además en el asesinato, sino que era una pistola, no recuerdo cómo es que llamaban, que se había activado accidentalmente en el mismo y se había activado accidentalmente en el tumulto y que prácticamente se había autodisparado allí, digamos, dentro de los manifestantes. ¿Había algún detenido y en qué condición estaba esto, Elvira? Mira, desde el 2017 hay pruebas suficientes en el expediente donde se evidencia, donde hay muestras de la carabina, del arma, todo, hay videos, hay testigos, hay pruebas. Pero el régimen desde el inicio se encargó de crear una matriz de opinión falsa, al decir que había sido asesinado con sus compañeros con una pistola de perno. Y no solamente eso, durante todos estos años habían dicho que la guardia no se encontraba en el lugar de los hechos. Ahora aparece otra versión del señor Tarek, donde sí acepta la verdad, que fue un guardia nacional, pero ahora pretende diluir la culpabilidad del asesino y de la cadena de mando. Claro. Siempre ha habido todas las pruebas en el expediente. Esto lo que nos indica es o que ellos pretenden crear, que están dando un proceso penal ante la comunidad internacional ante una eventual apertura de juicio en la CPI, o que llevaron durante todos estos años una mala investigación, porque desde el inicio se pudo individualizar el guardia, ellos no lo hicieron. Claro, decidieron no hacerlo. Ahora, ustedes, yo recuerdo desde el primer momento este episodio y recuerdo además las conversaciones en el estudio con José Gregorio, recuerdo cada aparición pública de ustedes reiterando la petición de justicia. Elvira, nunca se cansaron, ustedes siempre, y bueno, y era lo natural, era su hijo que murió de esa forma. ¿Qué sentían cuando pasó el primer año, pasó el segundo año, no se hacía justicia? ¿No dijeron en algún punto, mira, yo creo que ya esto nos está extinguiendo emocionalmente, yo creo que vamos a tener que dejar esto así? ¿Nunca sintieron la tentación de dejarlo así, Elvira? No, nunca, Neomar. Nosotros a través de estos años hemos ido semanalmente al Ministerio Público, sabiendo que ellos no nos iban a dar justicia, al contrario, trataban de cansarnos, de agotarnos. A nosotros nos han revictimizado 14 veces, con el 15 fiscal que nos han puesto en la causa, 14 veces que hemos tenido que contar, 14 veces, siempre le hemos dicho, nos lo ponen 100 fiscales, 101 vamos a venir, nunca nos hemos cansado. Pero es que solamente el trabajo de nosotros en estos 4 años no se limitó a ir a solicitar una justicia que sabemos que jamás nos va a llegar mientras esté este régimen en el poder. Nuestro trabajo se dirigió a organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como la OEA, como la Misión de Determinación de los Hechos y por supuesto con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Hasta allá fuimos avanzando en el caso, y dando a conocer la violación de derechos humanos y por supuesto la ejecución extrajudicial de nuestro hijo a nivel internacional. Sí, es que efectivamente aquí en Venezuela no hay justicia, el sistema está viciado, hay denegación de justicia, la cual hemos evidenciado, aquí no se pueden agotar los recursos, es por eso que hay que ir a los sistemas internacionales de justicia, porque aquí, mientras esté este régimen, no va a haber una justicia verdadera, ni para Juan Pablo Pernalete, ni para todos los jóvenes asesinados en las manifestaciones del 2017, en el mismo marco de criminalizar las protestas. Y te quiero agregar algo más, y disculpa, Omar, no solamente el caso de Juan Pablo. Nosotros le introdujimos a la Fiscalía 80 una demanda contra los personeros del Estado que se dieron a la tarea de desvirtuar la verdad
a causarnos un daño moral y psicológico a la familia Pernalete, y también fuimos al Tribunal Supremo de Justicia e introducimos una demanda contra los altos funcionarios del Estado que utilizaron los medios del Estado para imponer una mentira, utilizando los medios y adelantándose la acción penal que se tenía que encargar el Ministerio Público. Nosotros tenemos esas demandas, tenemos esas cauciones, y de las cuales vamos a continuar haciendo acción para que se pronuncien en contra de esas violaciones de derechos humanos. Neomar, tú nos acabas de preguntar si nos hemos cansado. No podemos cansarnos, porque Juan Pablo nos enseñó a no rendirnos, a que unas veces se gana, unas veces se pierde, pero esta vez no estamos dispuestos a perder. Como lo decía él, nosotros sus padres no estamos dispuestos a perder, y vamos a seguir accionando, vamos a seguir luchando por esa justicia que se nos es negada hasta el día de hoy. Así es. Elvira, José Gregorio, quiero enviarles un gran abrazo y además toda mi admiración. Saben que este es un caso que muy de cerca hemos tratado en este programa en tantas oportunidades, y esa admiración porque ustedes no se han cansado, no han claudicado, y a pesar de las adversidades que en Venezuela son 1 millón, todos los días aparece una nueva, ustedes no han cejado en su propósito de obtener justicia para el caso de su hijo, que como lo ha dicho José Gregorio, tampoco es un caso aislado, sino tantos casos de personas asesinadas en las protestas del 2014, del 2017, y bueno, también en episodios puntuales, incluso del tema de la FAES, todo esto que ha ocurrido en Venezuela en los últimos por lo menos 10 años. Gracias, Elvira, gracias, José Gregorio, y bueno, como siempre, dejando esta tribuna abierta para que ustedes comuniquen todo lo que quieran comunicar sobre los avances que tiene que tener el caso de Juan Pablo Pernalete, no en una justicia selectiva, que no es justicia, a final de cuentas, yo lo decía ayer, sino en una justicia verdadera, que no puede estar teñida por este tipo de oportunismo, que, como dice Elvira, no sabemos a qué corresponde en esta oportunidad de parte de Tarek William Saab, si es buscando efectos externos, si es porque el tipo tuvo una revelación, como decía yo ahorita, pero el caso es que esa no es justicia. Justicia es la que esperamos todos los venezolanos que tengan el caso de Juan Pablo Pernalete y otros tantos. Un gran abrazo, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, Neomar. Gracias siempre por el apoyo. Gracias. A ustedes por todo lo que han hecho. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado.
con Marilia García. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Muy bien, de vuelta en Y Así Nos Va. Y antes de pasar a otro tema, yo quería solo complementar lo que conversaba con José Gregorio y Elvira Pernalete. Y es que hay gente que no conoce esto, pero el caso de Juan Pablo Pernalete, asesinado, repito, hace ya 4 años en Altamira, en Caracas, por una bomba lacrimógena, que no fue utilizada como bomba lacrimógena, sino que fue utilizada como una bala gigante disparada contra el pecho de este muchacho. Joven promesa estudiantil, deportiva, de la Universidad Metropolitana de Caracas. Tenía que ver con, entiendo yo, el deseo de Juan Pablo Pernalete de ver un país distinto, y ese país distinto no era una cosa abstracta, no era, ay, yo quiero la patria de Bolívar, yo quiero la patria de oportunidades, no, era una cosa muy concreta. Juan Pablo Pernalete, entre otras cosas, salió a manifestar en aquellos días porque su hermana era una paciente oncológica. Su hermana tenía un problema con un tratamiento contra el cáncer que no se podía obtener fácilmente en el país, en un país que ya comenzaba a evidenciar sus costuras en cuanto a escasez de insumos médicos. Y eso fue lo que todos los relatos, de alguna manera, coinciden en afirmar que motivó la disparada de Juan Pablo Pernalete para ir a protestar a las calles. En ese sentido, uno dice, caramba, ¿cómo pedir lo básico termina convirtiéndose en un delito? En este caso, un delito que no existe, un delito que era enfrentar quizá, no sé en el caso de Juan Pablo Pernalete, pero en los casos que uno más vio, caso de Neomar Lander, caso de otros, de Miguel Castillo, caso de estos muchachos de esta generación 2017, que en el peor de los casos, por ponerlo de alguna manera, que eso no tiene nada de malo, pero poner el peor de los casos, enfrentaban a cuerpos armados hasta los dientes con unos escudos de cartón. Eso lo vimos ustedes y lo vi yo. Eso lo vimos todos en Venezuela. Escudos de cartón contra bombas lacrimógenas, contra plomo cerrado, contra cualquier cantidad de instrumentos represivos ese año. En el caso de Juan Pablo Pernalete, por pedir un tratamiento oncológico para su hermana. Él terminó falleciendo ese día, asesinado, 26 de abril de 2017, y entiendo que su hermana, no lo quise tocar con José Gregorio y con Elvira, porque además ustedes saben que yo soy muy llorón y estas cosas me mueven mucho. Entiendo que su hermana falleció el año pasado, o quizá a finales de 2019, o sea que su hermana igual perdió la batalla contra el cáncer, y bueno, a José Gregorio y a Elvira no les ha hecho ni mella, pero nada, el tema de las pérdidas de sus 2 hijos para pedir justicia, no solamente entiendo yo por Juan Pablo, sino que también por su hija, porque a final de cuentas ese es el tema acá. El tema es que no hay lo básico, el tema es que en Venezuela la gente se muere de tonterías realmente. Te puedes morir, como es el caso de Juan Pablo Pernalete, porque bueno, un tipo que se cree investido con la máxima autoridad para reprimir y reprimir hasta que, bueno, él sacie sus más bajos deseos de represor. Esa sea una forma. Pero la otra es que simplemente en un traslado a una persona que tiene un infarto y vaya a un hospital, no le consigan una cama y le digan, mira, no se puede, y ahora menos que todo es coronavirus, que lo que aquí estamos tratando son casos de coronavirus. O que haya una persona que requiera terminar un ciclo de quimioterapia
y no haya manera, además por lo costoso que son los tratamientos oncológicos, o que una persona que simplemente tenga que tomarse una pastilla para la tensión, bueno, no tenga cómo comprar una pastilla para la tensión, que puede ser que para mucha gente sea una estupidez, y yo siento que en el mundo civilizado esto es una estupidez, porque realmente lo es. Los fármacos están allí mayormente a la disposición de la mayoría de la gente, pero en Venezuela no. En Venezuela estamos en una situación donde lo mínimo no existe, y ese mínimo a veces es lo máximo que necesita una persona para poder perpetuar su vida. En Venezuela no. Entonces, ¿cuánta gente no ha muerto en todos estos años desde episodios como este, el de Juan Pablo Pernalete, hasta las cosas más mínimas, que en realidad eran las que motivaban sus razones para protestar? Muchísimas, seguramente, muchísimas. Miren, voy a pasar la página para comentar algo que está ocurriendo ahorita mismo también, no en Venezuela, sino fuera de Venezuela, y que de alguna manera roza el caso venezolano, porque bueno, como ustedes saben que el chavismo, a diferencia de lo que pensaba buena parte de la comunidad internacional, no se encapsuló, sino que se difuminó o se expandió por buena parte no de América, sino incluso de Europa, del mundo. Están realizándose las elecciones en las que estaba, bueno, en tela de juicio la continuidad de la señora Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y entiendo, porque no hay cifras en firme todavía oficiales fuertes, que estaría reteniendo con creces el cargo. Y de hecho, lo más interesante de todo esto es que este caballerito, Pablo Iglesias, que es, por cierto, el embajador del chavismo en la España del Pedro Sánchez de hoy, no estaría, pero figurando para nada dentro de su partido, que a final de cuentas es el de los moraditos de Podemos, estaría obteniendo a lo sumo 11 diputados dentro de estas elecciones. 11 diputados, el 7.9% de la composición total de la comunidad. El partido de Díaz Ayuso, que es por supuesto el Partido Popular, estaría teniendo 43% de los diputados, hasta 65 diputados podría estar obteniendo. Hay una coalición, recuerden ustedes, que es una coalición de izquierdas que salió del mismo grupito de Podemos, que se llama Más Madrid, y de hecho saca más votos, duplica la votación de la formación original donde está Pablo Iglesias. En Más Madrid creo que está Errejón, creo, no recuerdo bien ahora, que es uno de los fundadores también de esta abominación que es el Podemos español. Y por supuesto que en el segundo lugar, detrás del PP, está el PSOE, al que le han dado una tunda. El PSOE es el partido de gobierno realmente, la primera fuerza de gobierno en España. Ha sacado 18, en teoría entre 18% hasta 28 diputados podría estar obteniendo. ¿Qué es lo que avala? Cosas interesantes de este resultado. Vox, el Partido Nacionalista Español, supera al partido de Pablo Iglesias. Vox estaría obteniendo casi el 10% de la Cámara, hasta 14 diputados podría estar obteniendo Vox. Y lo interesante es el proceso de disolución del otrora partido que se pensaba que en España iba a ser la tercera vía dentro del bipartidismo clásico del PSOE y los populares, que es el Partido Ciudadanos, que en alguna oportunidad capitaneó Albert Rivera, amigo de la causa democrática venezolana, visitó el país incluso, ya retirado de la jefatura de ese partido, me imagino que asuntos privados, le perdí la pista a Albert Rivera, y que ha terminado quedando en manos, bueno, de la señora Inés Arrimadas y todo lo demás. Pero el caso es que Ciudadanos, el Partido Naranja, estaría teniendo 0 diputados hasta este momento en las votaciones de las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde, si ustedes hacen la matemática simple, una alianza eventual entre Vox y el Partido Popular ya tendrían más de la mitad de la Cámara sobrada. Entonces, claro, si se hace una alianza entre el PSOE, Más Madrid y Podemos, que sería la otra alianza natural en este caso, no sé si es lo que va a ocurrir, no creo que sea, no llegan al 50% de los diputados. Estaría reteniendo, como sea que se vea, la presidencia de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso. Entonces, bueno, otro mamonazo del que hay que alegrarse, y es
prácticamente el pase a la reserva de Pablo Iglesias. Yo no sé qué va a ser del destino de Pablo Iglesias. Hay muchísimos rumores con respecto a lo que podría ser la continuidad en la vida política de Pablo Iglesias, que hasta hace nada era el vicepresidente. Ahora, digamos que el segundo dentro del gobierno nacional en España, el gobierno de Pedro Sánchez, por esa alianza, bueno, tan asquerosa que hay entre el PSOE y el partido Podemos. Pero él decidió lanzarse este golpe de mano en la Comunidad de Madrid, a ver si lograba de alguna manera, sumando apoyos con otros partidos, principalmente el PSOE, me imagino yo, tumbarle el cargo a Díaz Ayuso, y la señora ha resistido. ¿Y de qué manera? Hasta este momento está resistiendo. No quiero cantar victoria, repito, porque no hay un 100% de las totalizaciones. Entiendo que la totalización va cercana al 85%, y esto es lo que se está viendo. O sea, retiene el PP la presidencia de la Comunidad y Pablo Iglesias pase a reserva. No sé qué va a hacer. Por ahí hay cosas que dicen, uno lee cantidad de cosas, ¿no? Que yo no le atribuyo ninguna credibilidad, pero tampoco digo que sean completamente fantasiosas. Donde se dice que como Pablo Iglesias fue asesor del chavismo, estaría hasta pensando si sale apaleado, como en efecto ha salido el día de hoy, que tiene una votación que si la sumas con otra, bueno, él podría decir, no salí tan mal, venirse como asesor nuevamente de Maduro a Venezuela. Debe ser a desbaratar la mitad de la Venezuela que quedó después del desbarate que él hizo en la última mitad de Venezuela, porque después de las asesorías de Podemos, por lo menos de lo que nosotros teníamos como país, nos queda si acaso la mitad. Entonces él vendría a rematar esa mitad que queda de esta Venezuela, en la que tuvimos que ver el desfile de personajes como él, como Alfredo Serrano Mansilla, que en la primera hora de Maduro fue el gran asesor económico también, el gran teórico del primer gran control de cambios de Maduro. Son unos tipos que son chéveres, pero para meterse a desbaratar terceros países, ¿no? Claro, y ahora tratan de hacer lo propio en su patio, ¿no? Pero afortunadamente en España todavía parece que hay frenos, No queremos ver a Pablo Iglesias por acá. Por favor, que si está pensando dejar España, ir a hacer otras cosas con su vida, lucrarse con unos reales, bueno, no, que no venga a Venezuela, que vaya a otro país, porque ya aquí tuvimos suficiente de las asesorías de Podemos, de Monedero, de Pablo Iglesias, de Serrano Mansilla. No queremos saber nada de esa gente. Por lo pronto vamos a hacer la pausa comercial y en un breve instante estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy bien, estamos de vuelta en la parte final de Y Así Nos Va. Y vamos a leer algunos mensajes que ustedes amablemente nos han escrito a través de nuestro chat en YouTube. Por acá tengo saludos a Betty Soto, que la tengo por acá. Dice, yo no he podido continuar mis rehabilitaciones de la mano derecha por falta de recursos. No la tenemos fácil. Y como no soy narco, no tengo dólares a diestra y siniestra para subsistir. Así estamos mucho. Bueno, mucha fuerza, Betty, pero pronta recuperación. Dice por acá Luis Pérez, y el corrupto PSOE se salva de chiripa, pero esos delincuentes con Zapatero y Sánchez a la cabeza y otras anémonas de los dineros venezolanos también tienen las horas contadas. Jesús Guerra
dice por acá, bueno, Jesús Guerra está hablando de Juan Pablo Guanipa y el tema de la gobernación del Zulia. No sé por qué salió el tema, debe ser que hay una discusión ahí en el chat, como esas discusiones interesantes que ustedes siempre arman por allí. Por acá, Robert Pacheco afirma, tenemos el programa, el mensaje por acá, dice Robert Pacheco: creo que la gente que vota no está para votar su voto, si se lanza lo dudo. Bueno, sigue en el caso. Miguel Ochoa dice que Vox no es un partido anti-inmigrante, porque hay alguien acá que dice que el partido Vox, Antonio Fernández, es un partido anti-inmigrante y nunca lo ha negado. Miren, yo he seguido de cerca, además soy muy cercano al partido Vox, bueno, como lo puedo ser siendo un venezolano también con nacionalidad española. Hay gente que despacha esas discusiones como si estamos hablando, no sé, de las migraciones, por ejemplo, de otros países de Sudamérica a Venezuela en los años 70 o 80. El tema en España con las migraciones, además, con un componente que no se da en el caso sudamericano, porque a final de cuentas en Sudamérica todos somos católicos, o al menos agnósticos, o al menos ateos, los que no creen, no tienen fe religiosa. No es lo que pasa en España, no es lo que pasa en Francia, no es lo que pasa en Alemania, con migraciones que se dan bajo un contexto cultural en el que no hay compatibilidad entre la cultura del país que recibe al país digamos, que expele a esta gente, porque es literalmente gente que está huyendo de países en guerra, todo lo que está ocurriendo en parte de África, ¿no? Llegando a España. Y quiero que se me entienda muy bien, todos estos problemas que hay en estos países de Europa, yo creo que la raíz, más allá del problema económico, es el problema cultural. No se puede pensar, incluso no se puede pensar que esta migración es la misma que ocurre en Estados Unidos. El problema latinoamericano en Estados Unidos, que tiene que ver fundamentalmente con un asunto de búsqueda de trabajo, como es toda migración. Sí, pero es lo mismo. Estados Unidos tiene una cultura que más o menos compatibiliza con las culturas desde el punto de vista macro de los países de América Latina. No ocurre igual en Europa. Porque el tema del Islam, los quiero ver a ustedes con el tema del Islam en un país de estos de Europa, donde, bueno, las tradiciones son las que son. Nosotros somos expresión de la España de hace 500 años. Y donde el tema católico, donde el tema de Occidente, en pleno, con los valores de Occidente, tienen una clara determinación frente a una cultura que yo no me voy a atrever a catalogar de atrasada, pero que no me gusta, y así lo digo, que no es la mía, que es la que hay en estos países, sobre todo los que practican, o dentro de estos países, porque dentro de los países hay subgrupos, que practican costumbres extremas, por ponerles un nombre dentro del Islam. Y llegan a Europa trayéndose eso en la maleta también. Entonces allí hay un problema fundamental de integración, que es un problema que Vox ha tratado de sincerar. Mira, esto no se puede. Tú no puedes seguir teniendo esa política con estos países, porque ¿cómo haces? Generan problemas a donde llegan. Entonces, no es lo mismo que un migrante venezolano en España. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, cuando se dice que tal partido o el otro partido es anti-inmigrante, bueno, veamos cuál es la naturaleza de la migración. Yo no estoy condenando a nadie. Yo no estoy diciendo que los creyentes de la fe islámica sean esto y lo otro, pero tienen problemas de integración. Tienen problemas de integración en estas sociedades. Y vaya usted a ver lo que representa incluso este problema en países como la propia Venezuela, bueno, que tenían una tradición incluso donde personas de extracción judía, de extracción de alguna manera con la fe islámica, de extracción atea, agnóstica, lo que sea, se integraban perfectamente, pero esto ha cambiado, donde nuestra naturaleza cultural ha cambiado. Yo creo que negativamente, pero bueno, esa es mi valoración y yo no la voy a poner aquí como la máxima o la que tiene que ser. Pero se ha trastocado el paradigma cultural y eso es lo que esa amenaza es la que está ocurriendo en estos países. Bueno, frente a eso hay una respuesta, tiene que haberla en los partidos políticos, ¿o no? ¿O qué hacemos? ¿Ocultamos qué es lo que hace la izquierda laica, esta del PSOE? No, nos metemos bajo el falso manto de la integración para decir que no, que todo está bien. No, todo no está bien, porque van a causar problemas en esas sociedades, se van a producir cosas malas en esas sociedades.
que hay que mandarlos a su casa de vuelta. No sé cuál es la solución, pero hay un problema de fondo allí. Entonces vaya y vea lo que es el problema antes de opinar y decir estas cosas, porque no es así. Tengo más mensajes por acá a través del chat en YouTube. Y Hernando Zúñiga dice, sin incluir a los venezolanos que están fuera y tienen todo el derecho de votar en cualquier elección, y de los 9 jóvenes mayores de edad. Bueno, esto es una discusión sobre el tema de, me imagino, de las elecciones en Venezuela y del CNE. Ese es un punto fundamental. Cualquier cosa que pase por una elección en Venezuela tiene que contemplar una estructura para que voten 6 millones de personas que están regadas por, ponga usted, por lo mínimo 40 países en el mundo, si no 60 o 80, porque yo creo que hay venezolanos, como demuestra este programa, que están hasta en Dubái, están en todos lados. Venezolanos en Australia, en Nueva Zelanda, o sea, en países que uno ni pensaba que iba a haber venezolanos. Bueno, ¿cómo usted va a garantizar con esa estructura que ahorita lo que va es por una renovación del CNE, que esos 6, 7 millones de venezolanos tengan derecho al voto? Que, por cierto, son 6 o 7 millones, de los cuales el 90 o 95% van en contra del chavismo, porque por algo esa gente está fuera. Está fuera porque este país le hizo la vida tan hostil que se tuvieron que ir. Y no fue el país, fue la clase dirigente encabezada por el chavismo. Entonces, eso no se contempla nunca, eso no se dice. Y eso no es fácil, eso no es que usted presione un botón y, ay, no, ya está la estructura para que 80 países del mundo o 60 países del mundo creen las condiciones para que todo el mundo pueda votar, los venezolanos que están allá, jóvenes que nunca han votado, que son una parte importantísima de esa migración de entre 5, 6 y 7 millones de venezolanos que están fuera, que nunca han votado y tienen que inscribirse, tienen que hacer todo eso. ¿Eso está contemplado dentro de la reestructuración del sistema electoral? Yo creo que no. Y eso no lo dice la oposición tampoco. La oposición habla, no, sí, tengamos elecciones justas. ¿Cómo vas a hacer para integrarlos en la nueva elección que vayas a hacer? Porque para empezar te interesa, son 6 o 5 millones de votos potencialmente tuyos, porque son votos antichavistas. Pero eso no se dice. ¿Usted cree que el chavismo lo va a permitir? Ni que fuera pendejo. Vamos a despedir por el día de hoy. Hasta acá nos ha traído el río. Nosotros seguimos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Esperemos que nos acompañe. Hasta entonces, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar